Narraciones en la Corte de los Sueños presenta La hija del rey del país de los elfos. Capítulo 7. La visita del trasgo. Cuando el trasgo llegó a la barrera de crepúsculo, la atravesó ágil de un brinco, pero emergió con cautela en los campos que conocemos porque tenía miedo de los perros. Deslizándose silencioso por entre las densas masas de crepúsculo, salió a nuestros campos tan quedamente que nadie lo habría visto, a no ser que hubiera estado mirando de antemano el sitio por donde apareció. Allí se detuvo unos instantes mirando a la derecha y a la izquierda, y al no ver perros, abandonó la linde de crepúsculo. Este trasgo no había estado nunca antes en los campos que conocemos, y sin embargo sabía cómo evitar a los perros, porque el miedo a esos animales es tan profundo y universal entre todos los que son menos que el hombre, que parece haber traspasado nuestras fronteras y se hizo sentir aún en el país de los elfos. En nuestros campos era por entonces el mes de mayo, y los ranúnculos se extendían ante el trasgo, un mundo amarillo mezclado con el pardo de las hierbas florecidas. Cuando vio tantos ranúnculos que resplandecían, la riqueza de la tierra lo llenó de asombro, y no demoró en internarse entre ellos que le teñían las pantorrillas de color amarillo al avanzar. No se había alejado mucho del país de los elfos cuando se encontró con una liebre que estaba echada cómodamente en un montón de hierba en el que tenía intención de pasar el tiempo mientras no tuviera nada más que hacer. Cuando la liebre vio al trasgo, se quedó allí sentada sin el menor movimiento ni la menor expresión. Pensaba solamente. Cuando el trasgo vio a la liebre, se le acercó de un brinco, se echó ante ella entre los ranúnculos y le preguntó el camino a la morada de los hombres. Y la liebre siguió pensando. «Criatura de estos campos», repitió el trasgo, «¿dónde se encuentra la morada de los hombres?» La liebre se irguió entonces y avanzó hacia el trasgo, lo que la hizo parecer ridícula, pues no tenía al andar la gracia que tenía al correr o hacer cabriolas, y era mucho más baja por delante que por detrás. Puso su nariz junto a la cara del trasgo y los tantos bigotes se le estremecieron. «Indícame el camino», dijo el trasgo. Cuando la liebre advirtió que el trasgo no olía nada que se pareciera a un perro, permitió que la siguiera interrogando. Pero no comprendía el lenguaje del país de los elfos, de modo que volvió a echarse mientras el trasgo hablaba. Y por fin el trasgo se cansó de no obtener respuesta, de modo que se puso en pie de un salto y gritó: «¡Perros!». Y dejó allí a la liebre y se alejó correteando por entre los ranúnculos, siguiendo cualquier camino que lo alejara del país de los elfos. Y aunque la liebre no comprendiera del todo el lenguaje feérico, había habido una tal vehemencia en el tono con que el trasgo había gritado «perros», que la aprensión ganó sus pensamientos, de modo que no tardó en abandonar el montón de hierba y se alejó saltando por el prado, no sin antes mirar despectiva al trasgo. Pero no iba muy deprisa, pues solo avanza en 3 patas. Una de las 2 traseras la llevaba recoda, lista para apoyarla en el suelo en caso de que realmente hubiera perros cerca. Y pronto hizo una pausa. Se sentó, levantó las orejas, miró por sobre los ranúnculos y se quedó pensando profundamente. Y antes de que la liebre terminara de reflexionar sobre lo que pudiera haber querido decir el trasgo, éste ya había desaparecido de la vista, y ésta había olvidado lo que él le había dicho. Y no tardó en divisar el tejado de la casa de un granjero que se elevaba más allá de un seto. La casa parecía mirarlo a través de ventanitas bajo las tejas rojas. «La morada de un hombre», dijo el trasgo. Y sin embargo, cierto instinto feérico parecía indicarle que no era allí donde había ido la princesa Liracel. No obstante, se acercó a la granja y empezó a observar a las aves de corral.
Pero en ese momento lo vio un perro, uno que jamás había visto antes a un trasgo, y emitió un aullido canino de asombrada indignación. Y reservado el resto del aliento para la cacería, se lanzó en persecución del trasgo. El trasgo entonces empezó sin demora a elevarse por sobre los ranúnculos para volver a hundirse en ellos, casi como si hubiera tomado prestada la velocidad de la golondrina y cabalgar abajo por el aire. Semejante velocidad era una novedad para el perro, que trazó una larga curva tras el trasgo, inclinándose al avanzar, con la boca abierta y silenciosa, mientras el viento, en una única corriente, lo bañaba ondulante desde el hocico hasta la cola. Las burladas esperanzas del perro eran las que inspiraron el trazado de la curva con el fin de atrapar al trasgo que avanzaba oblicuamente. No tardó en ponérsele por detrás, y el trasgo jugaba con la velocidad respirando el aire perfumado en amplias bocanadas sobre los ranúnculos. Ya no pensaba en el perro, pero no interrumpía el vuelo desencadenado por él por causa de la alegría que la velocidad le provocaba. Y esta extraña cacería continuó por los campos, el trasgo impulsado por la alegría y el perro por el deber. Entonces, estimulado por la novedad, el trasgo unió los pies al saltar por sobre las flores y, aterrizando con las rodillas rígidas, cayó hacia adelante sobre las manos y dio una voltereta. Y enderezando los codos de pronto, se lanzó nuevamente al aire dando una voltereta tras otra. Lo hizo varias veces, y el perro estaba cada vez más indignado, pues sabía perfectamente que ese no era el modo de avanzar por los campos que conocemos. Pero a pesar de su indignación, el perro se había dado cuenta de que nunca alcanzaría el trasgo, por lo que volvió a la granja y encontró allí a su amo, al que se le acercó agitando la cola. Con tanta energía lo hizo que el granjero supo que algo útil habría hecho. Le acarició la cabeza y ahí terminó la cosa. Y le convenía al granjero que el perro hubiera alejado al trasgo de su granja, pues si éste hubiera comunicado a sus animales algo del encanto del país de los elfos, se habrían burlado del hombre, y el granjero habría perdido la lealtad de todos, salvo la inmutable de su animal. Y el trasgo siguió avanzando alegremente sobre la punta de los ranúnculos. No tardó en ver alzarse enteramente blanco entre las flores a un zorro que lo enfrentaba con el pecho y la garganta blancos y lo observaba fijamente. El trasgo se le acercó para echarle un vistazo. Y el zorro siguió observándolo, porque los zorros lo observan todo. Había vuelto hacía poco esos campos cubiertos de rocío después de haberse trasladado furtivo en la noche a lo largo de la barrera de crepúsculo que separa esta tierra del país de los elfos. Aún merodea dentro de la linde misma, andando por entre el crepúsculo, y por eso algo del misterio del denso crepúsculo que separa este lugar del otro se adhiere a él y lo atrae a estos campos. Pues bien, perro de nadie, dijo el trasgo, porque conocen al zorro en el país de los elfos de verlo a menudo andar, a lo largo en sus fronteras, y este es el nombre que allí le dan. Pues bien, criatura de más allá de la linde, dijo el zorro cuando le contestó, porque conocía la lengua de los trasgos. ¿Se encuentra la morada de los hombres cerca de aquí?, preguntó el trasgo. El zorro movió los bigotes frunciendo ligeramente el labio. Como todos los mentirosos, reflexionó antes de contestar, y aún a veces lograba que atinados silencios le valieran más que las palabras. Los hombres viven por aquí y por allá, dijo el zorro. Quiero su morada, dijo el trasgo. ¿Para qué?, preguntó el zorro. Tengo un mensaje del rey del país de los elfos. El zorro no manifestó respeto ni temor ante la mención de ese temido hombre, pero movió ligeramente la cabeza y los ojos para ocultar la reverencia que experimentaba. Si se trata de un mensaje, dijo, su morada es por allí.
y apuntó con su larga nariz hacia él. ¿Y cómo sabré que me encuentro en ella cuando llegue?, preguntó el trasgo. Por el olor, dijo el zorro. Es una gran morada de hombres y el olor es espantoso. Gracias, perro de nadie, dijo el trasgo. No era frecuente que agradeciera. Jamás me les acercaría, dijo el zorro, a no ser... E hizo una pausa y reflexionó en silencio. ¿A no ser por qué?, preguntó el trasgo. A no ser por las aves de corral. Y se sumió en un grave silencio. Adiós, perro de nadie, dijo el trasgo, y con un salto mortal se puso en camino hacia Earl. Avanzando sobre los ranúnculos durante toda la mañana bañado en rocío, el trasgo había adelantado mucho el camino por la tarde, y antes del anochecer vio el humo y las torres de Earl. Todo estaba hundido en una hondonada, y los tejados, las chimeneas y las torres atisbaban por sobre el labio del valle, y el humo pesaba sobre ellos en un aire de ensueños. La morada del hombre, dijo el trasgo. Luego se sentó en la hierba y se quedó mirándola. Enseguida se acercó aún más y volvió a mirar. No le gustaba el aspecto del humo ni la multitud de tejados. Y por cierto, el aroma era espantoso. Había circulado cierta leyenda en el país de los elfos acerca de la sabiduría del hombre, y fuera el que fuera el respeto que nos hubiera ganado la leyenda en la ligera mente del trasgo, toda voló ahora rápidamente ante la vista del hacinamiento de casas. Y mientras las miraba, pasó una niñita de 4 años por uno de los senderos del campo, que volvía a su casa en Earl al caer la tarde. Se miraron con ojos redondos. «Hola», dijo la niña. «Hola, hija del hombre», dijo el trasgo. No hablaba en ese momento la lengua de los trasgos, sino de la del país de los elfos, lengua más amplia que debía hablar en presencia del rey, porque conocía la lengua del país de los elfos, aunque no era utilizada nunca en las moradas de los trasgos, que prefería la suya propia. En esos días también los hombres hablaban la lengua feérica, pues no eran tantas las lenguas que había por entonces, y los elfos y el pueblo de Earl utilizaban ambos la misma. «¿Quién eres?», preguntó la niña. «Un trasgo del país de los elfos», respondió él. «Eso me pareció», dijo la niña. «¿Dónde vas, hija de los hombres?», preguntó el trasgo. «A las casas», replicó la niña. «No tenemos ningún deseo de ir allí», dijo el trasgo. «No», dijo la niña. «Ven al país de los elfos», dijo el trasgo. La niña lo pensó un rato. Otros niños habían ido allí antes, y los elfos siempre enviaban un sustituto en su reemplazo, de modo que nadie los echaba del todo en falta, ni realmente se enteraban de la ausencia. Pensó un rato en el encanto silvestre del país de los elfos, y luego en su propio hogar. No, dijo la niña. ¿Por qué no?, preguntó el trasgo. Mamá preparó un pastel de dulce esta mañana, dijo la niña, y siguió con gravedad el camino de su casa. Si no hubiera sido por ese pastel de dulce, habría ido al país de los elfos. «Dulce», exclamó el trasgo con desprecio y pensó en los pequeños lagos entre montañas del país de los elfos, las grandes hojas de lirio que flotaban sobre sus aguas solemnes, los enormes lirios azules que lucían en la luz feérica sobre los profundos lagos verdes. Por un dulce la niña los había desdeñado. Luego volvió a pensar en su deber, el rollo de pergamino y la runa del rey de los elfos para su hija. Había llevado el pergamino en la mano izquierda mientras corría y en la boca mientras había dado saltos mortales sobre los ranúnculos. ¿Se encontraría la princesa allí?
¿O habría alguna otra morada del hombre? A medida que iba cayendo la tarde, fue acercándose furtivo más y más a las casas para escuchar sin ser visto. Capítulo 8. La llegada de la runa. Una soleada mañana de mayo, en Earl, la bruja Cirón de Erel estaba sentada junto al fuego en la habitación del niño del castillo preparándole la comida. Ya tenía por entonces 3 años, y todavía Liracel no le había dado nombre, porque temía que algún espíritu de la tierra o el aire lo escuchara, y de ser así, no decía lo que temía entonces. Y Alberic había dicho que era preciso darle un nombre. Y el niño era capaz de hacer rodar velozmente un aro, porque una noche de niebla la bruja había subido a su colina y le había traído un halo de luna que había capturado por hechizo, y con él le había fabricado el aro y le había hecho una vara de hierro de piedra de rayo, con la cual echarlo a rodar. Y ahora el niño esperaba su desayuno, y había un hechizo sobre el umbral para mantener confortable la habitación, que Cirón de Erel había puesto allí con una sacudida de su bastón de ébano. Mantenía alejados a los ratones, las ratas y los perros, y ni siquiera los murciélagos podían con él. Y el vigilante gato de la habitación del niño lo mantenía allí como en su casa. No había cerradura que un cerrajero pudiera hacer más fuerte. De pronto, sobre el umbral y sobre el hechizo, el trasgo dio un salto mortal en el aire y cayó sentado. El rústico reloj de madera de la habitación del niño que colgaba sobre el fuego detuvo su sonoro tic-tac cuando entró, porque el trasgo llevaba consigo un pequeño encantamiento contra el tiempo, atado con una extraña hierba a uno de sus dedos, para no marchitarse mientras permaneciera en los campos que conocemos, porque bien conocía el rey de los elfos cómo volaban nuestras horas. 4 años habían transcurrido en estos campos mientras él había descendido estruendosamente los peldaños de bronce, enviado por el trasgo y para que se lo anudara a uno de sus dedos. «¿Qué es esto?», dijo Cirón de Erel. Ese trasgo solía ser muy descarado, pero algo vio en los ojos de la bruja y tuvo miedo. Y bien le valía, porque esos ojos habían mirado los del mismo rey de los elfos. Por lo tanto, como decimos en estos campos, jugó la mejor de sus cartas y respondió: «Traigo un mensaje del rey del país de los elfos». «¿En verdad?», dijo la vieja bruja. «Sí, sí», añadió más bajo para sí. «Debe de ser para mi señora. Por fuerza tenía que llegarle». El trasgo estaba sentado aún en el suelo, palpando el rollo de pergamino en el que estaba escrita la runa del rey del país de los elfos. Entonces, desde su cama donde esperaba el desayuno, el niño vio al trasgo y le preguntó quién era, de dónde venía y qué sabía hacer. Cuando el niño le preguntó qué sabía hacer, el trasgo dio un salto y brincó por la habitación como una mariposa nocturna en torno a una lámpara encendida. Desde el suelo a las estanterías y de vuelta y arriba otra vez. Saltaba como si volara. El niño batió palmas. El gato estaba furioso. La bruja levantó el bastón de ébano y recitó un hechizo contra los saltos, pero no le fue posible contener al trasgo. Saltaba y brincaba y rebotaba mientras el gato deseaba todas las maldiciones de que es capaz la lengua felina. Y Cirón de Erel se exasperaba no solo por el fracaso de su magia, sino porque con mera alarma humana temía por sus copas y sus platillos. Y mientras, el niño, a voz en cuello, pedía más. Y de pronto el trasgo recordó su recado y el terrible pergamino del que era portador. «¿En dónde se encuentra la princesa Liracel?», le preguntó a la bruja. Y la bruja le señaló el camino hacia la torre de la princesa,
porque sabía que no tenía medios ni poder para estorbar a la runa del rey del país de los elfos. Cuando el trasgo se volvía para irse, Liracel entró en la habitación. Entonces él hizo una profunda reverencia ante la gran señora del país de los elfos, y perdido en un instante todo su atrevimiento, echó una rodilla en tierra ante el resplandor de su belleza, y le entregó la runa del rey del país de los elfos. El niño le pedía a su madre a voz en cuello que convenciera al trasgo de seguir saltando, cuando ella cogió el rollo en su mano. El gato, con el lomo arqueado, esperaba alerta, mientras Cironderel guardaba silencio. Y entonces el trasgo pensó en los verdes lagos del país de los elfos, en los bosques que los trasgos conocen, en el milagro de las flores imperecederas que el tiempo no ha tocado jamás, en los profundos colores y en la calma perpetua. Había cumplido con su recado y estaba cansado de la tierra. Por un instante nada se movió allí, salvo el niño que exigía nuevas piruetas del trasgo y agitaba los brazos. Liracel se encontraba con el rollo feérico en la mano, el trasgo arrodillado ante ella, la bruja inmóvil, el gato vigilante y feroz. Aún el reloj estaba callado. Luego la princesa se movió. El trasgo se puso en pie. La bruja suspiró y el gato abandonó su actitud de alerta cuando el trasgo se alejó brincando. Y aunque el niño pedía el regreso del trasgo, éste no le hizo caso, sino que descendió deprisa la gran escalera de caracol, saltó por la puerta de un salto y se precipitó hacia el país de los elfos. Cuando el trasgo hubo traspasado el umbral, el reloj reinició su tic-tac. Liracel miró el rollo y miró a su hijo, y no desenrolló el pergamino, sino que se volvió llevándoselo consigo. Se dirigió a su cámara y lo guardó en un cofrecito y lo dejó allí sin haberlo leído, porque sus temores le indicaban que la más potente runa de su padre, la que tanto había temido al huir de la torre plateada mientras escuchaba sus pies atronadores ascender los peldaños de bronce, había cruzado la frontera de crepúsculo escrita en ese pergamino. Sus ojos la verían en el momento mismo que lo desenrollara y se la llevaría de allí flotando por el aire. Cuando la runa quedó guardada y asegurada en el cofrecito, se dirigió a Alberic para contarle del peligro que desde tan cerca la acechaba. Pero Alberic estaba disgustado porque ella no le daba nombre al niño, y de inmediato la instó a que lo hiciera. De modo que ella por fin le sugirió un nombre, y era ese un nombre tal que nadie en estos campos podría nunca pronunciar. Un nombre feérico lleno de misterio, constituido de sílabas como el canto de los pájaros por la noche. Alberic de ningún modo quiso aceptarlo, y esa ocurrencia le vino, como todas las que ella tenía, no de algo habitual de estos campos nuestros, sino del otro lado de la linde del país de los elfos, con toda su desbocada imaginación, que rara vez visita nuestros campos. Y a Alberic lo molestaban estos caprichos, porque nunca había habido nada semejante en el castillo de Earl. Nadie era capaz de interpretárselos ni de darle consejo. Procuraba que ella se guiara de acuerdo con las viejas costumbres, y ella esperaba solo que alguna desbocada fantasía le llegara desde el sudeste. Él le presentaba argumentos razonables a los que tanto valor atribuye la gente de aquí, pero ella nada quería saber de la razón. De modo que cuando se separaron, nada le había dicho del peligro llegado del país de los elfos. Subió en cambio a su torre y buscó el cofrecito que brillaba allí en la escasa luz tardía, y se apartaba de él y a menudo volvía a mirarlo, mientras la luz descendía en los campos y llegaba el crepúsculo, y todo se desvanecía en la penumbra. Se sentó entonces junto a la ventana abierta sobre las colinas del este, por sobre cuyas curvas observaba las estrellas. Las observó durante tanto tiempo que las vio cambiar de sitio, porque de todo lo que había visto desde que llegara a estos campos nuestros, nada la había admirado tanto como las estrellas. Amaba su gentil belleza,
Sin embargo, se entristeció mientras las miraba anhelante, porque Alberic le había dicho que no debía venerarlas. ¿Cómo, si no le era posible venerarlas, podía reconocerles lo que se les debía, agradecerles su belleza, alabar su jocunda serenidad? Y luego pensó en su niño, y vio en ese momento a Orión, y desafiando entonces a todos los espíritus celosos del aire, y contemplando a Orión, a quien jamás debía venerar, le ofreció los días de su hijo a ese precipitado cazador, y dio a su niño el nombre de estas espléndidas estrellas. Y cuando Alberic subió a la torre, le hizo conocer su deseo, y él de buen grado aceptó que se le diera el nombre de Orión, porque en todo el valle se valoraba mucho la cacería. Y a Alberic le volvió la esperanza, a la que nunca quiso renunciar, de que en adelante ella se mostraría razonable en otras cosas, se dejaría guiar por la costumbre, haría lo que los demás y abandonaría los caprichos y las fantasías que le venían del otro lado de la linde, del país de los elfos. Y le pidió que venerara las cosas sagradas del Libertador, porque jamás les había concedido ella lo que se les debía, y no sabía qué era más venerable, el candelabro o la campana, y jamás aprendía nada de lo que Alberic le explicaba. Y ahora ella le contestaba con complacencia, y su marido pensó que todo estaba bien, pero sus pensamientos la arrastraban lejos junto con Orión. Tampoco se demoraba nunca mucho en las cosas graves, ni podía demorarse más en ellas que las mariposas en la sombra. Toda esa noche, la runa del rey del país de los elfos estuvo encerrada en el cofrecito. Y a la mañana siguiente, Liracel apenas se acordó de la runa, porque fueron con el niño al lugar sagrado del Libertador. Y Cironderel fue con ellos, pero los aguardó afuera. Y también acudió la gente de Earl, tantos como pudieron abandonar los asuntos del hombre en los campos. Y eran ellos todos los que habían constituido el parlamento cuando fueron ante el padre de Alberic en su profunda estancia roja. Y todos ellos se alegraron cuando vieron al niño y pudieron observar su fuerza y cuánto había crecido. Y susurrando en voz baja en el recinto sagrado, predijeron que todo sucedería como lo habían planeado. Y el Libertador avanzó, y de pie en medio de sus cosas sagradas le dio al niño que tenía por delante el nombre de Orión, aunque habría preferido darle el nombre de alguno de los que él sabía benditos. Y se regocijó de ver al niño y de darle allí un nombre, porque por la familia que habitaba en el castillo de Earl, toda esa gente contaba las generaciones y miraba transcurrir las edades como a veces nosotros vemos pasar las estaciones por algún árbol desde hace mucho tiempo conocido. Y él mismo le hizo una reverencia a Alberic y se mostró muy cortés con Liracel. Sin embargo, la cortesía que manifestaba a la princesa no le venía del corazón, porque en su corazón no la tenía en más estima que a una sirena que hubiera abandonado el mar. Y así, pues, el niño recibió el nombre de Orión. Y toda la gente se regocijó cuando salió en compañía de sus padres y se unieron a Cironderel en el límite del jardín sagrado. Y Alberic, Liracel, Cironderel y Orión volvieron todos andando al castillo. Y todo ese día Liracel no hizo nada que asombrar a nadie, y se dejó gobernar por la costumbre y los usos de los campos que conocemos. Solo cuando aparecieron las estrellas y Orión brilló, supo ella que su esplendor no había recibido lo que se le debía, y que la gratitud que sentía por Orión necesitaba expresión. Se sentía agradecida por su refulgente hermosura que animaba a nuestros campos, y agradecida por la protección que estaba segura brindaba a su hijo contra los espíritus celosos del aire. Todas sus gracias inexpresadas de tal modo le quemaban el corazón, que de pronto se puso en pie, abandonó su torre y salió afuera bajo el cielo estrellado. Levantó la cara a las estrellas y al lugar que ocupaba Orión, y se quedó muda, aunque las gracias le temblaban en los labios.
porque Alberic le había dicho que no se debía rezar a las estrellas. Con la cara vuelta a lo alto, hacia toda esa hueste errante, se mantuvo largo tiempo silenciosa, obediente a Alberic. Entonces agachó la cabeza y vio un pequeño estanque que resplandecía en la noche, en el que la cara de las estrellas brillaba. Rezar a las estrellas, se dijo en la noche. Sin duda no está bien. Estas imágenes del agua no son las estrellas. Rezaré a sus imágenes y las estrellas lo sabrán. Y de rodillas, entre las hojas de los lirios, rezó al borde del estanque y agradeció a la imagen de las estrellas por la alegría que le había sido concedida esa noche, cuando las constelaciones brillaban en su múltiple majestad y avanzaban como un ejército vestido de malla de plata desde victorias desconocidas a la conquista en guerras distantes. Bendijo, agradeció y alabó a esos brillantes reflejos que lucían en el estanque, y les pidió que expresaran su agradecimiento a Orión, al que no podía rezar. Así la encontró Alberic, arrodillada, inclinada en la oscuridad, y le dirigió amargos reproches. Estaba venerando a las estrellas, dijo, que no estaban en lo alto con ese fin. Y ella dijo que solo suplicaba sus imágenes. No nos es difícil comprender los sentimientos de Alberic, la extrañeza de Liracel, sus actos inesperados, su oposición a las cosas establecidas, su desprecio por la costumbre, su disco en la ignorancia perturbaba cada día alguna tradición venerada. Cuanto más romántica había sido allá de lejos, del otro lado de la frontera, como lo cuentan la leyenda y el canto, tanto más difícil era ocupar el lugar otrora ocupado por las señoras del castillo, versadas en todos los usos de los campos que conocemos. Y Alberic pretendía que cumpliera con deberes y siguiera costumbres que le eran tan nuevos como las estrellas titilantes. Pero Liracel sentía solo que las estrellas no recibían lo que se les debía, y que la costumbre o la razón o lo que fuere que los hombres valoraban debería exigir que se les agradeciera su belleza. Y ella ni siquiera les había agradecido a ellas, sino que había dirigido sus súplicas a las imágenes reflejadas en el estanque. Esa noche pensó en el país de los elfos, donde todo correspondía a su belleza, donde nada cambiaba y no había costumbres extrañas, ni extrañas magnificencias como esas estrellas nuestras, a las que nadie concedía lo que se les debía. Pensó en los prados feéricos, en los altos macizos de flores y en el canto. Todavía en la oscuridad del cofrecito, la runa aguardaba su momento. Capítulo 9. Liracel desaparece. Y los días transcurrieron. El verano pasó sobre Earl. El sol que había viajado hacia el norte volvió a dirigirse hacia el sur. Se acercaba el tiempo en que las golondrinas abandonan estos tejados, y Liracel no había aprendido nada. No había vuelto a rezar a las estrellas ni suplicado a sus imágenes, pero no había aprendido costumbres humanas y no entendía por qué el amor y la gratitud que experimentaba por las estrellas debían mantenerse inexpresados. Y Alberic no sabía que llegaría el momento en que una simple trivialidad los separaría por completo. Y entonces un día, aun con esperanzas, la llevó a la casa del Libertador para enseñarle cómo venerar las cosas sagradas. Y complacido el buen hombre trajo su candelabro y su campana, el águila de bronce que sostenía su libro cuando leía el pequeño cuenco simbólico con agua perfumada, y los apagadores de plata con que extinguía su vela. Y le explicó con claridad y sencillez, como ya lo había hecho antes, el origen, la significación y el misterio de todas estas cosas,
y porque el cuenco era de bronce y el apagador de plata, y qué significaban los símbolos grabados en el cuenco. Con la adecuada cortesía le explicó estas cosas, aún con bondad, y sin embargo había en su voz mientras le hablaba algo que la mantenía a distancia, y ella sabía que le hablaba como alguien seguro en la costa, que clama a una sirena en mares peligrosos. Al volver al castillo, las golondrinas se habían agrupado para partir, posadas en hileras a lo largo de los muros. Y Liracel había prometido venerar a los objetos sagrados del Libertador, como la sencilla gente del Valle de Earl, temerosa de la campana. Y una última esperanza abrigaba la mente de Alberic, que todo iría bien al fin y al cabo. Y durante varios días, ella recordó lo que el Libertador le había dicho. Y un día, al abandonar muy tarde el cuarto del niño y pasar junto a altas ventanas camino de su torre, recordó que no debía venerar a las estrellas y trató de evocar los objetos sagrados del Libertador y de recordar todo lo que se le había dicho de ellos. Que parecía tan difícil venerarlos, tal como se exigía. Sabía que antes de que transcurrieran muchas horas, todas las golondrinas habrían partido, y con frecuencia, cuando la dejaban, su estado de ánimo cambiaba, y temía que pudiera olvidar, para no volver a recordarlo, cómo debía venerar los objetos sagrados del Libertador. Volvió a salir la noche sobre la hierba, y se dirigió al sitio por donde fluía un arroyuelo, y recogió algunos grandes guijarros planos que ella sabía dónde encontrar, tratando de mantener la mirada apartada de la imagen de las estrellas. De día, las piedras brillaban con gran belleza en el agua, rojizas y malva. Ahora todas parecían oscuras. Las recogió y las extendió por el prado. Le encantaban esas suaves piedras planas, pues, de algún modo, les recordaban las rocas del país de los elfos. Las colocó en una fila, esta por el candelabro, aquella por la campana, la de más allá por el cuenco sagrado. Si puedo venerar estas encantadoras piedras como objetos que deben ser venerados, dijo, podré entonces venerar los objetos del Libertador. Luego se arrodilló ante las grandes piedras planas y les rezó como si fueran objetos sacramentales. Y Alberic, al verla en la noche profunda, preguntándose qué capricho la habría impulsado, escuchó su voz en el prado que entonaba oraciones como las que se dirigen a los objetos sagrados. Cuando vio las 4 piedras planas a las que rezaba, inclinada ante ellas en la hierba, dijo que no peor que esto eran los más oscuros actos de los paganos. Y ella le contestó, estoy aprendiendo a venerar los objetos sagrados del Libertador. Ese es el arte de los paganos, dijo él. Ahora bien, de todo lo que los hombres temían en el Valle de Earl, lo que más temían era el arte de los paganos, de los que nada sabían, salvo que sus usos eran oscuros. Y él habló con el enfado con que los hombres siempre hablaban allí de los paganos. Y su enfado le traspasó el corazón al Liracel, porque no hacía sino aprender a venerar los objetos sagrados para complacerlo a él, y sin embargo, le había hablado de ese modo. Y Alberic no pronunció las palabras que debieron haber sido dichas para apartar de sí el enfado y tranquilizarla, porque ningún hombre, pensó neciamente, debe comprometerse en asuntos que atañen al paganismo. De modo que Liracel volvió sola y entristecida a su torre. Y Alberic se quedó detrás de ella para arrojar lejos las 4 piedras planas. Y las golondrinas partieron, y días desdichados se sucedieron. Y un día, Alberic le pidió que venerara los objetos sagrados del Libertador, y ella se había olvidado por completo de cómo hacerlo. Y él se refirió nuevamente a las artes del paganismo. El día era brillante, los álamos blancos estaban dorados y todos los temblores rojos.
Entonces Liracel fue a su torre y abrió el cofrecito que brilló en la mañana en la clara luz otoñal, y sostuvo en la mano la runa del rey del país de los elfos. La llevó consigo a través del vestíbulo de altas bóvedas, llegó a otra torre y subió las escaleras a la habitación de su hijo. Y allí se quedó todo el día jugando con el niño, con el rollo todavía apretado en la mano. Y aunque por momentos jugaba alegremente, había sin embargo en sus ojos una calma extraña que Cironderel advirtió cavilosa. Y cuando hubo bajado el sol y el niño estuvo en su cama, se sentó a su lado con aire solemne mientras le contaba cuentos infantiles. Y Cironderel, la sabia bruja, a pesar de toda su sabiduría, solo adivinaba lo que sucedería y no sabía cómo hacer que otra cosa sucediera. Y antes de ponerse el sol, Liracel besó al niño y desenrolló el pergamino del rey de los elfos. Solo por capricho lo había sacado del cofre en que estaba guardado, y el capricho habría podido olvidarse, y quizá ella no habría desenrollado el pergamino, solo que lo tenía allí en la mano. En parte por capricho, en parte por curiosidad y en parte por antojos demasiado vagos como para darles nombre, sus ojos se deslizaron por las palabras del rey de los elfos, escritas en curiosos caracteres negros como el carbón. Y cualquiera que fuere la magia contenida en la runa, de la que nada puedo decir, y una espantable magia había en ella. La runa había sido escrita con un amor más fuerte que magia alguna, y en esos caracteres místicos resplandecía el amor que el rey de los elfos sentía por su hija. Y había mezclados en esta potente runa dos poderes, el de la magia y el del amor, el más grande de los poderes que hay más allá de la linde de crepúsculo, con el más grande de los que hay en los campos que conocemos. Y si el amor de Alberic hubiera podido detenerla, habría tenido que confiar solo en él, porque la runa del rey de los elfos era más poderosa que los objetos sagrados del libertador. No bien hubo Liracel leído la runa del pergamino, las fantasías del país de los elfos empezaron a rebasar la frontera. Algunas sabía que habrían hecho que el empleado de una oficina de la ciudad abandonara su despacho para ir a bailar a orillas del mar. Y otras habrían hecho que los funcionarios de un banco abrieran puertas y cofres y se echaran a andar hasta llegar al verde descampado y a los brazos de las colinas. Y otras habrían convertido a un hombre que atiende sus negocios en todo un poeta. Eran poderosas fantasías que el rey de los elfos había convocado por la fuerza de su runa mágica. Y Liracel estaba allí sentada con la runa en la mano, desvalida entre las tumultuosas fantasías venidas del país de los elfos. Y a medida que las fantasías se precipitaban, cantaban y llamaban cada vez más abundantes por sobre las barreras, concentradas todas en una única pobre mente, su cuerpo se iba haciendo más y más ligero. Sus pies, a medida que se apoyaban en el suelo y a medias flotaban en el aire. La tierra apenas si la retenía, de modo que estaba convirtiéndose en una criatura de ensueños. Ni su amor por la tierra, ni el de los hijos de la tierra por ella, eran ya capaces de detenerla allí. Y le sobrevinieron entonces recuerdos de su sempiterna niñez junto a los lagos del país de los elfos, a la vera del bosque profundo, a esos delirantes prados, o en el palacio del que no se puede hablar salvo en un canto. Vio todas esas cosas con tanta claridad como vemos nosotros conchillas en el agua cuando miramos, a través del claro hielo, el fondo de algún lago dormido. Algo en penumbra en la región más allá de la barrera del hielo. Del mismo modo, sus recuerdos lucían algo en penumbra desde más allá de la frontera del país de los elfos. Le llegaban extraños sonidos quedos de las criaturas feéricas. Los perfumes flotaban de las flores milagrosas que resplandecían junto a los prados que ella conocía.
Canciones apenas audibles volaban sobre la barrera hasta ella. Voces, melodías y recuerdos fluían en el crepúsculo. Todo el país de los elfos la llamaba. Entonces, medida y resonante y extrañamente cercana, escuchó la voz de su padre. Se puso en pie enseguida, y la tierra había perdido el poder de retención que solo tiene sobre las cosas materiales, y convertida en criatura de sueños, fábula y fantasía, salió flotando de la habitación. Y Cironderel no tenía poder de retenerla con hechizo alguno, ni ella misma siquiera tenía el poder de volverse y mirar a su hijo mientras se alejaba flotando. Y en ese momento sopló un viento del noroeste que penetró los bosques y desnudó las ramas doradas, y bailó sobre los bajos conduciendo a una muchedumbre de hojas de oro y escarlata, que había temido la llegada de este día, pero que bailaba ahora una vez venido. Y con un alboroto de danza y esplendidez de color, altas a la luz del sol que ya se había puesto en los campos, partieron juntos viento y hojas. Y con ellos partió Liracel. Capítulo 10. La retirada del país de los elfos. A la mañana siguiente, Alberic subió a la torre al encuentro de la bruja Cironderel, cansado y frenético después de haber buscado toda la noche por lugares extraños a Liracel. Toda la noche había tratado de imaginar qué fantasía la habría llamado y a dónde podría haberla arrastrado. Había buscado por el arroyuelo donde ella le había rezado a las piedras y por el estanque donde les había rezado a las estrellas. Había llamado su nombre en cada una de las torres y lo había llamado también en la noche profunda, pero solo el eco le había respondido. De modo que por último había recurrido a la bruja Cironderel. ¿A dónde?, preguntó. Y nada más dijo para que el niño no tuviera conocimiento de sus temores. Pero el niño los conocía, y Cironderel luctuoso sacudió la cabeza. Por el camino de las hojas, dijo, el camino de toda belleza. Pero Alberic no se quedó sino para escuchar las 6 primeras palabras, porque se fue con la inquietud con que había venido, apresurado escaleras abajo, y salió afuera, a la mañana ventosa, para ver qué camino habían cogido esas hojas gloriosas. Y unas pocas hojas que habían quedado adheridas a las ramas frías más tiempo, una vez partida la alegre compañía de sus camaradas, estaban también ahora en el aire, últimas y solitarias, y Alberic vio que se dirigían al sudeste, hacia el país de los elfos. Deprisa entonces metió la espada mágica en su amplia vaina de cuero, y con escasas provisiones se apresuró por los campos tras las últimas hojas, y así llegó a los campos de las tierras altas con la hierba grisácea de rocío. Y el aire resplandecía en la luz del sol, dichoso con las últimas hojas, pero cierta melancolía parecía habitar el mugido de las vacas. En la calma de la brillante mañana, recorrida por el viento errante del noroeste, Alberic no lograba calma alguna. Ni por un instante abandonó la prisa de alguien que ha perdido algo de pronto. Así era la rapidez de sus movimientos y el frenesí de su aire. Observó todo el día los claros y anchos horizontes del sudeste, hacia donde se dirigían las hojas, y al caer la noche buscó las montañas feéricas, graves e inmutables, o iluminadas de ninguna luz que conozcamos. Del color de pálidos no me olvides. Intentó, pero no le fue posible divisarlas. Y entonces vio la casa del viejo talabartero que había fabricado la vaina de su espada, y al verla rememoró los años transcurridos desde la tarde en que por primera vez la había visto, aunque nunca supo cuántos días habían sido, ni tenía posibilidad de saberlo, pues nadie había concebido nunca un cálculo exacto con el cual estimar la acción del tiempo en el país de los elfos. Buscó entonces una vez más las celestes montañas feéricas, recordando perfectamente dónde se encontraban, en una prolongada y grave cadena,
más allá de un punto por sobre el tejado del talabartero, pero no divisó ni rastro de ellas. Entonces entró en la casa y el anciano todavía se encontraba allí. El talabartero había envejecido mucho. Aún la mesa en la que trabajaba parecía mucho más vieja. Saludó a Alberic, pues recordaba quién era, y Alberic preguntó por la mujer del anciano. Murió hace ya mucho, dijo. Y una vez más sintió Alberic el vuelo frustrante de esos años, que volvía aún más temible al país de los elfos al que se dirigía. No obstante, no se le ocurrió volver ni por un instante, ni refrenó la prisa impaciente que lo empujaba. Pronunció algunas pocas palabras formales sobre la pérdida de la anciana, sufrida ya hace algunos años, y luego dijo: «¿Dónde están las montañas feéricas?», preguntó. «Los pálidos picos celestes». Lentamente la cara del anciano adquirió una expresión como si jamás las hubiera visto, como si Alberic, por ser instruido, hablara de cosas que de ningún modo podía saber el viejo talabartero. «No, no lo sabía», dijo. Y Alberic comprobó que ese día, como hacía ya tantos años atrás, el anciano se negaba a hablar del país de los elfos. Pues bien, la linde se encontraba solo a algunas yardas de distancia de cualquier manera. La cruzaría y le preguntaría por el camino a las criaturas feéricas, y si no le era posible guiarse por las montañas. El anciano le ofreció comida, y él no había comido en todo el día, pero en su prisa solo le preguntó una vez más por el país de los elfos, y el anciano le dijo humildemente que de esas cosas él no sabía nada. Entonces Alberic se alejó a grandes pasos, y llegó al campo por el conocido que, según recordaba, estaba dividido por la nebulosa frontera de crepúsculo. Y en verdad, ni bien llegó al campo, vio a todas las setas inclinadas en una dirección, y esa era la dirección que él emprendía. Porque así como los espinos se apartan todos del mar, las setas y todas las plantas que tengan un cierto halo de misterio, como las dedaleras, los verbascos y ciertas especies de orquídeas cuando crecen cerca, se inclinan todas hacia el país de los elfos. De este modo, uno puede saber antes de haber oído el murmullo de las olas o de haber adivinado la afluencia de las criaturas mágicas, según sea el caso, que ha llegado al mar o a la linde del país de los elfos. Y en el aire, por sobre su cabeza, Alberic vio pájaros dorados. Y Alberic supuso que había habido una tormenta en el país de los elfos que los había arrastrado por sobre la barrera desde el sudeste, aunque en los campos que conocemos el viento soplaba desde el noroeste. Y siguió adelante, pero la linde no se encontraba allí. Y cruzó el campo como cualquiera de los campos que conocemos, y sin embargo, no llegó a la colina del país de los elfos. Se apresuró entonces Alberic, ganado de una nueva impaciencia, con el viento noroeste por detrás. Y la tierra empezó a mostrarse despojada y jarrosa, opaca, sin flores, sin sombra, sin ningún color, sin ninguna de esas cosas con que se recuerda y se tiene la imagen de un sitio cuando uno ya se ha ausentado de él. Todo estaba desencantado ahora. Alberic vio a un pájaro dorado en lo alto, que volaba veloz hacia el sudeste, y siguió su vuelo con la esperanza de ver pronto las montañas del país de los elfos que, suponía, estarían meramente ocultas por alguna niebla mística. Pero aún el cielo otoñal estaba brillante y claro, y todo el horizonte llano, y ni rastro se divisaba todavía de las montañas feéricas. Y no por esto se enteró que el país de los elfos se había retirado. Pero cuando vio en la desolada planicie guijarrosa, inalterado por el viento del noroeste y hermosamente florecido por el otoño, un árbol de manzanilla que recordaba desde hacía mucho tiempo atrás, emblanquecido de capullos que habían alegrado un día de primavera de su lejana infancia, supo que el país de los elfos había estado allí,
y que debía de haberse retirado, aunque no sabía cuánto. Porque es cierto, y Alberic lo sabía, que así como el encanto que anima gran parte de nuestra vida, especialmente en los años juveniles, proviene de rumores que nos llegan del país de los elfos por intermedio de varios mensajeros. La bendición y la paz sean con ellos. Del mismo modo, vuelven de nuestros campos al país de los elfos para formar parte de su misterio. Múltiples recuerdos que hemos perdido y juguetes queridos que otrora hemos atesorado. Y esto forma parte de la ley de flujo y reflujo que la ciencia rastrea en todas las cosas. Así, la luz creó los bosques de carbón y el carbón devuelve la luz. Así, los ríos colman el mar y el mar devuelve agua a los ríos. Así, todas las cosas dan y reciben aún la muerte. Luego, Alberic vio en el seco terreno llano un juguete abandonado que todavía recordaba, que muchos, muchos años atrás, ¿cómo podía saber cuántos?, había sido suyo cuando niño, torpemente tallado en madera, y un desdichado día se le había roto y otro desdichado día había sido desechado. Y ahora lo veía allí, no solo entero y nuevo, sino dotado de misterio, de esplendor y de encanto. El radiante objeto transfigurado que su infancia había conocido estaba allí, dejado del país de los elfos, como las cosas maravillosas del mar que quedan a veces desoladas en arenas baldías, cuando el mar es una lejana masa azul con un borde de espuma. Tétrica, despojada de encanto, estaba la planicie de la que el país de los elfos se había retirado. Aunque aquí y allá, una y otra vez, Alberic veía cosillas abandonadas que había perdido en la infancia, caídas a través del tiempo a la imperecedera región donde no transcurren las horas, del país de los elfos, para formar parte de su gloria, y dejadas ahora solas por su inmensa retirada. Viejas melodías, viejas canciones, viejas voces también resonaban allí, cada vez más débiles, como si no pudieran vivir mucho tiempo en los campos que conocemos. Y al ponerse el sol, un resplandor malva rosado en el este que a Alberic le pareció precioso en demasía para la tierra, lo impulsó a seguir aún adelante, porque le pareció el reflejo sobre el cielo del fulgor del país de los elfos. De modo que siguió teniendo esperanzas de encontrarlo horizonte tras horizonte. Y llegó la noche con todas las estrellas camaradas de la tierra. Y solo entonces abandonó por fin Alberic la frenética inquietud que lo había guiado desde la mañana, y envolviéndose en un manto que llevaba, comió los alimentos que tenía en un saco y durmió un sueño agitado, solo, con otras cosas también abandonadas. En los primeros instantes del amanecer, su impaciencia lo despertó, aunque las nieblas de octubre ocultaban la luz. Comió los últimos alimentos que le quedaban y luego avanzó por el espacio gris. Ni el menor sonido de las cosas de los campos que conocemos le llegaba, porque los hombres jamás recorrían este sitio cuando el país de los elfos se encontraba allí, y solo Alberic recorría ahora esa llanura desolada. Se había trasladado más allá del sonido del canto del gallo de las confortables casas de los hombres, y marchaba a través de un extraño silencio, quebrado solo de vez en cuando por sones quedos de canciones perdidas, dejadas por la retirada del país de los elfos. Y eran más débiles ahora de lo que habían sido el día anterior. Y cuando brilló el alba, Alberic vio un gran esplendor en el cielo, que resplandecía verde y bajo hacia el sureste, que creyó una vez más un reflejo del país de los elfos. Y se apresuró en la esperanza de encontrarlo pasando el próximo horizonte. Y pasó el próximo horizonte, y seguía la planicie guijarrosa sin el menor rastro de las cumbres celestes de las montañas feéricas.
Si el país de los elfos se encontraba siempre más allá del próximo horizonte iluminado por las nubes con su resplandor, y se trasladaba al acercarse a él, o si había partido días o años atrás, no lo sabía, pero aún así seguía avanzando. Y llegó por fin a una loma seca y sin hierbas, meta de sus ojos y sus esperanzas desde hacía ya mucho, y desde ella miró a lo lejos la desolada planicie que se extendía hacia el borde del cielo, sin que se divisara el menor signo del país de los elfos, ni señas de montaña alguna. Aún los pequeños tesoros de la memoria dejados atrás por la marea en retirada estaban marchitándose para convertirse en cosas cotidianas. Entonces Alberic desenvainó su espada mágica. Pero aunque la espada tenía poder contra el encantamiento, no le había sido concedido poder para recobrar un encantamiento perdido. Y la tierra desolada seguía la misma, a pesar de lo mucho que agitó la espada. Pedregosa, desierta, opacada e inmensa. Por un breve tiempo siguió adelante, pero en esa llana tierra el horizonte se trasladaba imperceptible junto con él, y los picos de las montañas feéricas seguían ocultos. Y en esa llanura lóbrega no tardó en descubrir, como tarde o temprano le es preciso hacerlo al hombre, que había perdido el país de los elfos. Capítulo 11. La profundidad de los bosques. En esos días, Cironderel entretenía al niño con hechizos y pequeñas maravillas, y él por un rato se contentaba. Y luego, en silencio, trataba de imaginar por sí mismo dónde se encontraría su madre. Escuchaba todo lo que se decía y pensaba largo tiempo en ello. Y así los días transcurrían de este modo, y él solo sabía que ella había partido. Sin embargo, no decía una palabra de lo que ocupaba sus pensamientos. Y luego llegó a saber por lo que se decía o se callaba, por miradas, ademanes o movimientos de las cabezas, que un misterio rodeaba la partida de su madre. Pero en qué consistía este misterio no lo sabía, a pesar de todos los misterios que le pasaban por la mente cuando trataba de concebirlo. Y por fin, un día se lo preguntó a Cironderel. Y aunque ella en su mente había almacenado años y años de sabiduría, y aunque había temido a esta pregunta, no sabía que hubiera rondado la mente del niño durante días enteros, y no encontró mejor respuesta en toda su sabiduría que decirle que su madre se había ido a los bosques. Cuando el niño escuchó esto, decidió ir a los bosques en su búsqueda. Ahora bien, en sus paseos junto con Cironderel por el pequeño villorrio de Earl, Orión veía pasar a los aldeanos, al herrero en su herrería, a la gente en el umbral de sus casas, a los hombres que llegaban al mercado desde campos distantes, y los conocía a todos. Y sobre todo conocía a Threl con sus pies silenciosos y a Oth con sus ágiles miembros, porque ambos le contaban cuentos cuando los encontraba en las tierras altas y en los bosques profundos sobre la colina. Y en los paseos que daba con su aya, a Orión le encantaba escuchar cuentos sobre sitios lejanos. Había un viejo mirto junto a un pozo donde Cironderel solía sentarse las tardes de verano, mientras Orión jugaba en la hierba. Y Oth cruzaba la hierba a veces con su curioso arco, cuando partía al caer la tarde. Y a veces era Threl el que paseaba por allí. Y cada vez que Orión los veía, los detenía y les pedía que le contaran un cuento de los bosques. Y si era Oth, le hacía una hermosa reverencia a Cironderel con temerosa veneración, y contaba algún cuento sobre lo que hacían los ciervos, y Orión le preguntaba por qué. Entonces, en la cara de Oth aparecía una expresión como si estuviera recordando cuidadosamente lo sucedido hacía mucho tiempo atrás.
Y al cabo de un momento de silencio le daba una antigua causa de lo que fuere que el siervo hiciera, que explicaba el origen de la costumbre. Si era Drell el que venía por la hierba, no parecía ver a Cironderel, y contaba el cuento de los bosques más deprisa en voz baja, y seguía adelante dejando tras de sí, sentía Orión, la tarde colmada de misterio. Contaba cuentos sobre toda clase de criaturas, y los cuentos eran tan extraños que solo se los contaba al joven Orión porque, le explicaba, había mucha gente incapaz de creer la verdad, y no quería que llegaran a oídos de gente semejante. En una ocasión, Orión había ido a su casa, una choza oscura llena de pieles. Toda clase de pieles colgaban en las paredes, zorros, tejones y martas, y había otras más pequeñas amontonadas en los rincones. Para Orión, la choza de Drell contenía más maravillas que ninguna otra cosa que hubiera visitado nunca. Pero ahora era otoño, y el muchacho y su aya ya no veían a Od y a Drell con tanta frecuencia, porque en las tardes neblinosas con la amenaza de la helada en el aire, ya no se sentaban junto al mirto. No obstante, Orión se mantenía vigilante en sus cortos paseos. Y un día vio a Drell que se alejaba de la aldea de cara a las tierras altas, y lo llamó. Y Drell se quedó inmóvil, algo desconcertado, porque no se daba a sí mismo importancia bastante como para que el aya del castillo lo viera claramente y lo tuviera en cuenta, fuera ella bruja o mujer. Y Orión corrió a su encuentro y le dijo: «Muéstrame los bosques». Y Cironderel se dio cuenta de que había llegado el momento en que los pensamientos del muchacho iban más allá del valle, y sabía que ningún hechizo al que ella pudiera recurrir podría evitar que fuera tras ellos. Y Drell le dijo: «No, mi amo». Y miró confuso a Cironderel, que venía tras el muchacho, y lo apartó de Drell. Y Drell fue solo a su trabajo en la profundidad de los bosques. Y fue tal cual la bruja lo había previsto, porque primero Orión lloró y luego soñó con los bosques, y al día siguiente escapó furtivo y solo a la casa de Od, y le pidió que lo llevara con él cuando fuera de cacería tras el ciervo. Y Od, de pie sobre una gran piel de ciervo frente a unos leños en llamas, le habló mucho de los bosques, pero no lo llevó consigo en esa ocasión. Llevó en cambio a Orión de vuelta al castillo. Y Cironderel lamentó demasiado tarde haberle dicho tan a la ligera que su madre se había ido a los bosques, porque esas palabras suyas habían llamado demasiado pronto al espíritu errante que por su fuerza habría de despertar en él alguna vez, y vio que sus hechizos ya no podrían contentarlo. De modo que terminó por permitirle ir a los bosques, pero no antes de que, levantando la varita mágica y entonando un encantamiento, hubiera convocado el embeleso de los bosques al hogar del cuarto del muchacho, y lo hubiera hecho habitar las sombras proyectadas por el fuego y arrastrarse con ellas por la habitación, hasta que tanto fue el misterio de ésta como el del bosque. Cuando ese hechizo no lo satisfizo y siguió nostálgico en el castillo, por fin le permitió entonces ir a los bosques. Se dirigió furtivo una vez más a la casa de Od una mañana, por sobre la hierba ondulada, y la vieja bruja supo que se había marchado, pero no le exigió que volviera, porque no tenía hechizo que pudiera con el amor del vagabundeo en un hombre, sea que éste se despierte temprano o tarde. Y no iba a sujetar sus miembros cuando su corazón había ya partido a los bosques, porque siempre las brujas, cuando tienen dos cosas por delante, se ocupan de la más misteriosa. De modo que el muchacho llegó solo a la casa de Od. En su jardín había flores muertas que colgaban de tallos parduzcos, y los pétalos se convertían en lodo si se los tocaba, porque noviembre había llegado y había habido escarcha toda la noche.
Y esta vez Orión encontró a Od en un estado de ánimo que habría pasado en el término de una hora, favorable a los anhelos del muchacho. Od estaba cogiendo su arco de la pared cuando Orión entró, y el corazón de Od estaba ya en los bosques. Y cuando el muchacho llegó con ansias de ir a los bosques, también el cazador no pudo negárselo. De modo que Od sentó al muchacho sobre su hombro y junto con él abandonó el valle. Y la gente los vio pasar así. Od con su arco y sus suaves sandalias silenciosas, y sus pardos vestidos de cuero, y Orión sobre su hombro, envuelto en una piel de cervatillo que Od le había echado encima. Cuando la aldea quedó atrás, Orión se regocijó al ver a las casas cada vez más lejos, porque nunca había estado antes a tanta distancia de ellas. Y cuando las tierras altas abrieron sus espacios ante sus ojos, sintió que no estaba meramente de paseo, sino que había emprendido un viaje. Y entonces vio a lo lejos las sombras solemnes de los bosques invernizos, y se sintió sobrecogido de deleitado temor reverente. Od lo llevaba a su oscuridad, a su misterio y su abrigo. Tan suavemente entró Od en el bosque que los mirlos que montaban guardia en él, posados vigilantes en las ramas, no se echaron a volar a su llegada, sino que solo emitieron suaves notas de advertencia y escucharon precavidos hasta que hubo pasado, sin saber de cierto si un hombre había roto el encantamiento del bosque. En ese encantamiento, en las sombras y en el profundo silencio, Od se trasladaba gravemente. Y la solemnidad le lucía en la cara al penetrar en el bosque, porque avanzar con pies silenciosos a través del bosque era su misión en la vida. Y llegaba a él como los hombres llegan a lo más deseado de sus corazones. Y no tardó en dejar al muchacho sobre los helechos pardos y siguió adelante solo por un momento. Orión lo vio alejarse con el arco en la mano izquierda hasta desaparecer en el bosque, como una sombra que fuera a una reunión de sombras y se mezclara con sus semejantes. Y aunque Orión no podía ir con él esta vez, sentía una gran alegría porque sabía que esta era una verdadera cacería, no una mera diversión para complacer a un niño. Y esto lo complacía más que todos los juguetes que hubiera tenido nunca. Y silencioso y solitario el gran bosque lo rodeaba, mientras él esperaba el regreso de Od. Y al cabo de un largo rato, escuchó un sonido en medio del encantamiento del bosque, menos alto todavía que el que hace un mirlo cuando esparce hojas muertas en busca de insectos. Y Od estaba otra vez de regreso. No había encontrado ciervos, y durante algún tiempo se sentó junto a Orión y disparó flechas contra un árbol. Pero pronto recogió sus flechas nuevamente, posó al muchacho sobre el hombro e inició el camino de regreso a casa. Y había lágrimas en los ojos de Orión cuando abandonaron el gran bosque, porque amaba el misterio de los enormes robles grises junto a los cuales podemos pasar sin advertirlos, o solo con la momentánea sensación de algo olvidado, de algún mensaje no del todo descifrado. Pero para él, sus espíritus eran compañeros de juego. De modo que volvió junto a Earl como si se hubiera hecho de nuevo amigos, lleno de las sugerencias impartidas por los viejos troncos sabios, porque para él cada uno de ellos tenía un significado. Y Cironderel estaba esperando en los portales cuando Od trajo a Orión de regreso, y le preguntó poco sobre el tiempo pasado en los bosques, y él le respondió poco cuando le habló de la cuestión, porque sentía celos de esos bosques cuyo hechizo se lo había arrebatado a pesar del suyo propio. Y durante toda esa noche Orión cazó ciervos, en sueños, en la profundidad de los bosques. Al día siguiente se dirigió otra vez furtivo a casa de Od, pero Od había salido de casa porque estaba necesitado de carne.
De modo que Orión fue a la casa de Threl. Y allí estaba él en su casa oscura, entre abundantes pieles diversas. «Llévame a los bosques», dijo Orión. Y Threl se sentó en una ancha silla de madera junto al fuego para pensar el asunto y hablarle de los bosques. Él no era como Oz, que hablaba solo de las pocas cosas sencillas que conocía. Del ciervo, de las costumbres del ciervo, de la llegada de las estaciones, sino que hablaba de lo que presentía de la profundidad del bosque, de la oscuridad del tiempo, de las fábulas de los hombres y los animales, y en especial le gustaba contar las fábulas de los zorros y los tejones, que había llegado a conocer observando sus movimientos a la hora del crepúsculo. Y mientras se estaba allí sentado, mirándose fijamente el fuego, rememorando las antiguas costumbres de los moradores del helecho y la maleza, Orión olvidaba su anhelo de ir a los bosques y se quedaba sentado en una sillita abrigada de pieles satisfecho. Y a Threl le decía lo que no le había dicho a Oz, que creía que su madre algún día le saldría al encuentro de detrás de uno de los troncos de uno de los viejos robles, porque había ido a los bosques por un tiempo. Y Threl pensaba que quizá fuera así, porque no había nada maravilloso que se dijera de los bosques que Threl no pensara posible. Y entonces llegó Cironderel en busca de Orión, y se lo llevó consigo de regreso al castillo. Y al día siguiente le permitió nuevamente que fuera a lo de Oz. Y esta vez Oz lo llevó nuevamente a los bosques. Y unos pocos días más tarde volvió a la casa oscura de Threl, en cuyas telarañas y rincones parecía acechar el misterio del bosque, y escuchó los curiosos cuentos de Threl. Y las ramas del bosque se volvieron negras y rígidas sobre la llamarada de los atardeceres rojos, y el invierno empezó a depositar su hechizo sobre las tierras altas, y los más sabios de la aldea profetizaron nieve. Y un día Orión, que estaba en los bosques con Oz, vio cómo el cazador mataba un venado. Observó cómo lo preparaba, lo desollaba, lo cortaba en dos partes y las ataba en la piel, con la cabeza y los cuernos hacia abajo. Luego Oz fijó los cuernos al resto del atado y se los echó al hombro, y con sus fuerzas poderosas lo cargó hasta la casa. Y el muchacho se regocijó más que el cazador. Y esa tarde Orión fue a contarle historias a Threl, pero Threl tenía historias más maravillosas todavía. Y así transcurrieron los días, mientras Orión aprendía del bosque y de los cuentos de Threl el amor por todo lo que hace la vocación del cazador. Y un espíritu crecía en él, digno del nombre que llevaba. Sin embargo, no mostraba nada todavía que revelara la parte mágica de su linaje. Capítulo 12. La planicie desencantada. Cuando Alberic comprendió que había perdido el país de los elfos, caía la tarde y se había alejado 2 días y una noche de Earl. Por segunda vez yació para pasar la noche sobre la planicie guijarrosa de la que una vez fue el país de los elfos, y en el crepúsculo el horizonte oriental se divisaba claro sobre un cielo turquesa, ornado de negras rocas escarpadas, sin el menor signo del país de los elfos. El atardecer resplandecía, pero era el atardecer de la tierra, no el de la densa linde que Alberic buscaba, que se extiende entre el país de los elfos y la tierra. Y salieron las estrellas, y eran las estrellas que conocemos. Y Alberic durmió bajo sus constelaciones familiares. Despertó con mucho frío en el alba sin pájaros, oyendo viejas voces que lloraban quedo a la distancia mientras se alejaban, como sueños que vuelven al país de los sueños. Se preguntó si llegarían al país de los elfos una vez más,
o si éste se habría alejado demasiado para que ello fuera posible. Examinó todo el horizonte hacia el este, pero no vio sino las rocas que desolaban la tierra. De modo que regresó a los campos que conocemos. Hizo el camino de regreso en medio del frío sin el menor rastro ya de impaciencia. Y gradualmente la caminata le dio algún calor y otro poco de calor le dio el sol de otoño. Anduvo durante todo el día y el sol estaba enorme y rojo cuando llegó de nuevo a la cabaña del talabartero. Pidió comida y el anciano le dio la bienvenida. Ya en la olla hervía su propia cena, y no transcurrió mucho tiempo de haberse sentado Alberic a la vieja mesa sin que tuviera por delante una fuente llena de patas de ardilla y carne de erizo y conejo. El anciano se negó a comer en tanto Alberic no hubiera terminado, y lo servía con tanta solicitud que Alberic creyó que el momento oportuno había llegado. Se volvió hacia el anciano mientras éste le ofrecía un trozo de conejo y se refirió al tema del país de los elfos. «El crepúsculo se ha alejado», dijo Alberic. «Sí, sí», dijo el viejo, sin que hubiera en su voz la menor significación, sea lo que fuere que tenía en mente. «¿Cuándo partió?», preguntó Alberic. «¿El crepúsculo, mi amo?», preguntó el anfitrión. «Sí», dijo Alberic. «Ah, el crepúsculo», dijo el anciano. «La linde», dijo Alberic, y bajó la voz aunque no sabía por qué. «Entre el lado de aquí y el país de los elfos». Ante las palabras «el país de los elfos», toda comprensión desapareció de los ojos del anciano. «Ah», dijo. «Anciano», dijo Alberic, «¿tú sabes dónde se ha ido el país de los elfos?». «¿Se ha ido?», dijo el anciano. Esa inocente sorpresa, pensó Alberic, debe de ser real. Pero, cuando menos, sabía dónde se había encontrado, solo a 2 campos de distancia de su propia puerta. «Antes el país de los elfos estaba en el campo de al lado», dijo Alberic. Y la mirada del anciano volvió errante al pasado, y lo contempló como si los viejos días hubieran vuelto por un momento. Mas luego sacudió la cabeza, y Alberic le clavó la mirada. «Tú conociste el país de los elfos», exclamó él. Pero el viejo siguió sin comprender nada. «Tú sabías dónde se encontraba la linde», dijo Alberic. «Soy viejo», dijo el talabartero, «y no tengo a nadie a quien preguntárselo». Cuando dijo eso, Alberic supo que estaba pensando en su esposa, y supo también que si ella hubiera estado viva y allí mismo en ese momento, tampoco habría recibido información alguna sobre el país de los elfos. No parecía que hubiera mucho más que decir, pero una cierta terquedad hizo que insistiera sobre el tema, aun cuando sabía que nada podía averiguar. «¿Quién vive al este de aquí?», preguntó Alberic. «¿Al este?», replicó el anciano. «Mi amo, ¿no existen el norte, el sur y el oeste para que te empeñes en ir hacia el este?». Había una expresión de súplica en su cara, pero Alberic no le prestó atención. «¿Quién vive al este de aquí?», repitió. «Mi amo, nadie vive en el este», respondió. Y eso en verdad era cierto. «¿Quién vivía allí?», preguntó Alberic. Y el viejo se apartó para vigilar el guisado en su olla y musitó al volverse, de modo que apenas fue posible escucharlo. «El pasado». Nada más dijo el anciano, ni explicó lo que había dicho. De modo que Alberic le preguntó si podía disponer de una cama para pasar la noche, y su anfitrión le mostró la vieja cama que recordaba a través del vago número de años transcurridos.
y Alberic aceptó la cama sin más y dejó que el anciano fuera a cenar. Y muy pronto Alberic se quedó profundamente dormido, por fin en reposo y caliente, mientras su anfitrión meditaba en su mente muchas cosas que Alberic creía que ignoraba. Cuando los pájaros de nuestros campos despertaron a Alberic cantando estrepitosos y tardíos a finales de octubre, en un día que les recordaba la primavera, se levantó, salió y subió a la parte más alta del pequeño prado que se extendía del lado sin ventanas de la casa del anciano que daba al país de los elfos. Allí miró hacia el este y vio hasta la línea curva del cielo la misma planicie baldía, desolada, rocosa que había estado allí ayer y aún el día anterior. Luego el talabartero le dio el desayuno y después él salió nuevamente a mirar la planicie. Y mientras recibía la cena que su anfitrión compartió tímidamente, Alberic insistió una vez más en el tema del país de los elfos. Y algo había en las palabras y los silencios del anciano que alentaba en Alberic la esperanza de tener noticia del paradero de las azules montañas feéricas. De modo que llevó al anciano afuera y se volvió hacia el este. El anciano miraba en esa dirección con ojos renuentes y señalando una roca en particular, una más notoria y cercana, en la esperanza de tener información definida de una cosa definida, él le preguntó: ¿cuánto hace que se encuentra allí esa roca? Y la respuesta llegó a sus esperanzas como el granizo a las flores de manzano. Se encuentra allí y debemos sacar el mejor partido posible de ello. Lo inesperado de la respuesta desconcertó a Alberic, y cuando comprobó que las preguntas razonables sobre cosas definidas no recibían una respuesta lógica, desesperó en obtener una información práctica que pudiera servirle de guía en su viaje fantástico. De modo que anduvo hacia el lado oeste de la cabaña toda la tarde, observando la llanura desolada que permaneció inalterable. No aparecieron montañas celestes, ninguna marejada devolvió el país de los elfos, y llegó la caída de la tarde. Las rocas resplandecían tristemente a los rayos oblicuos del sol poniente y se ennegrecieron después de partida, alterándose con todas las alteraciones de la tierra, pero no con el encantamiento del país de los elfos. Entonces, Alberic decidió emprender un gran viaje. Volvió a la cabaña y le dijo al talabartero que le era preciso adquirir muchas provisiones, tantas como pudiera cargar, y durante la cena planearon lo que llevaría consigo. El anciano le prometió ir al día siguiente a donde sus vecinos y le indicó lo que cada uno le daría, y algo más si Dios concedía prosperidad a sus trampas, porque Alberic había decidido viajar hacia el este hasta encontrar la tierra perdida. Y así, Alberic se fue a dormir temprano, y durmió mucho más hasta que la fatiga que le había provocado la búsqueda del país de los elfos se le hubiera pasado por completo. El anciano lo despertó al volver de visitar sus trampas, y puso las criaturas atrapadas en el caldero, y el caldero sobre el fuego, mientras Alberic desayunaba. Y toda la mañana el talabartero fue de casa en casa entre sus vecinos que vivían en pequeños huertos en el borde de los campos que conocemos, y de uno recibió carnes saladas, pan de otro, un queso de un tercero, hasta que volvió cargado a su casa a tiempo para preparar la comida. Y todas las provisiones que cargaba el anciano, Alberic las puso en un saco que se echó al hombro, y algunas las puso en su bolso. Y llenó su cántaro de agua y otros 2 además, que su anfitrión había fabricado con grandes cueros, pues no había visto corriente alguna en toda esa tierra desolada. Y así equipado, se alejó un tanto de la cabaña y miró otra vez la tierra de la que el país de los elfos se había retirado. Volvió satisfecho de poder cargar provisiones para una quincena y al caer la tarde, mientras el anciano preparaba trozos de carne de ardilla, Alberic se dirigió otra vez al lado sin ventana de la cabaña, mirando aún la tierra desolada,
en la esperanza de ver surgir de entre las nubes que coloreaba la puesta del sol esas serenas montañas azules. Pero no vio nada, y el sol se puso, y ya terminaba octubre. A la mañana siguiente, Alberic comió en abundancia en la cabaña. Luego cogió la pesada carga de provisiones, le pagó a su anfitrión y se puso en marcha. La puerta de la cabaña se abría hacia el oeste y el anciano cordialmente lo acompañó y lo despidió con bienandanzas y bendiciones, pero no rodeó la casa para verlo alejarse por el este. Tampoco habló de ese viaje. Era como si para él solo hubiese 3 puntos cardinales. El brillante sol de otoño no estaba alto todavía cuando Alberic abandonó los campos que conocemos para dirigirse a la tierra que el país de los elfos había dejado y que nada tenía cerca, con el gran saco al hombro y la espada a un lado. Las manzanillas de la memoria que había visto estaban todas marchitas ahora, y las viejas canciones y voces que habían inundado el sitio no eran ahora más altas que suspiros, y parecían ser menos, como si algunas hubieran muerto ya o hubieran logrado volver al país de los elfos. Todo ese día, Alberic viajó con el vigor que acompaña el principio de las empresas, que lo ayudó a avanzar a pesar de la gran carga de provisiones que llevaba y una gran manta que le colgaba como una pesada capa de los hombros. Y llevaba además un atado de leña y una estaca en la mano derecha. Era una figura incongruente con su estaca, su saco y su espada, pero iba en pos de una idea, una inspiración, una esperanza, y por lo tanto compartía algo de la extrañeza que tienen todos los hombres que emprenden algo semejante. Al mediodía se detuvo para comer y descansar, y siguió caminando luego lentamente otra vez, y anduvo hasta caer la tarde. Ni siquiera entonces descansó como había tenido la intención de hacerlo, porque cuando cundió el crepúsculo y pesó denso sobre el cielo del este, continuamente abandonaba el descanso y avanzaba algo todavía para ver si no sería el de la espesa frontera profunda de los campos que conocemos, que nos separa del país de los elfos. Pero era siempre el crepúsculo terrenal, hasta que las estrellas salieron y eran todas las estrellas familiares que miran sobre la tierra. Luego se tendió entre las ásperas rocas sin musgo, comió pan y queso y bebió agua. Y cuando el frío de la noche empezó a extenderse por la planicie, encendió una pequeña fogata con el escaso haz de leña y se acercó a ella, envuelto con su capa y su manta. Y antes de que hubieran ennegrecido los rescoldos, se había quedado profundamente dormido. Llegó el alba sin sonido de pájaros ni susurro de hojas. Llegó el alba en el silencio mortal y en el frío. Y nada en toda aquella planicie le dio la bienvenida a la luz. Si la oscuridad hubiera cubierto por siempre esas rocas angulosas, habría sido mejor, pensó Alberic al ver su compañía uniforme, que lucía con tétrico fulgor. La oscuridad era mejor ahora que el país de los elfos había desaparecido. Y aunque la lobreguez de este lugar desencantado penetraba su espíritu con el frío del alba, su fogosa esperanza brillaba todavía, y le dio algo de tiempo para comer junto al frío círculo negro de su fogata solitaria, antes de impulsarle nuevamente hacia el este por sobre las rocas. Y toda esa mañana siguió delante sin la camaradería de una hoja de hierba siquiera. Los pájaros dorados que antes había visto, hacía ya tiempo que habían regresado al país de los elfos. Y los pájaros de nuestros campos y todas las criaturas vivientes que conocemos se habían ausentado de esta tierra baldía. Alberic viajaba tan solo como quien vuelve en su memoria escenas de tiempos recordados, pero en lugar de escenas de tiempos recordados, se encontraba en un lugar del que todo embeleso había huido. Viajaba algo más ligero que el día anterior, pero lo hacía con mayor fatiga, porque sentía el peso de la marcha del día anterior.
Descansó un buen rato al mediodía y luego siguió adelante. Las múltiples rocas se extendían por todas partes y punzaban el horizonte con su aspereza, pero en ningún momento se divisaron las montañas azules. Esa noche, con su menguante provisión de leña, Alberic hizo otra fogata. Su llama, que subía sola en esta tierra baldía, parecía de algún modo revelar la monstruosa desolación. Se sentó junto al fuego y pensó en Liracel sin pérdida de las esperanzas, aunque la visión de estas rocas debió de haberle advertido que no debía esperar, porque algo en su apariencia caótica participaba de la planicie que les daba cabida y sugería su infinita extensión. Capítulo 13. La reticencia del talabartero. Transcurrieron muchos días antes de que Alberic aprendiera de la monotonía de las rocas que un día de viaje era el mismo que otro, y que número alguno de jornadas produciría en cambio alguno a los rugosos horizontes que tenía por delante, y eran tan lóbregos como los que habían reemplazado, y que jamás le traerían la visión de las montañas azules. Había avanzado durante 10 días mientras sus provisiones se hacían más y más ligeras. Caía ahora la tarde y Alberic se dio cuenta por fin de que si seguía adelante y no divisaba pronto las cumbres de las montañas feéricas, moriría de hambre. De modo que hizo una cena frugal en la oscuridad, pues la leña hacía ya tiempo que se le había terminado, y abandonó las esperanzas que lo habían impulsado. Y no bien hubo luz bastante como para que le indicara dónde se encontraba el este, comió un poco de lo que había reservado de la cena e inició el largo camino de regreso a los campos de los hombres, por rocas que parecían todavía más ásperas porque les daba las espaldas al país de los elfos. Todo ese día comió y bebió poco, y al caer la noche tenía todavía provisiones para 4 días más. Había esperado viajar más deprisa esos últimos días al regresar, porque lo haría más ligero de peso, pero no había considerado la capacidad de esas monótonas rocas para fatigar y deprimir con su desolación, cuando la esperanza que había iluminado un tanto su lobreguez hubo desaparecido. No había considerado siquiera la posibilidad de volver atrás hasta que llegó la 10ª noche sin descubrir ni un solo rastro de las montañas azules, y se puso a examinar sus provisiones. Y solo el ocasional temor de que quizá no lograra volver a los campos que conocemos interrumpía la monotonía del viaje de regreso. Las múltiples rocas yacían más grandes y más densas que tumbas, aunque no tan bien modeladas. No obstante, la tierra baldía lucía como un cementerio que se extendiera sobre el mundo sin lápidas recordatorias, sobre cabezas sin nombre. Helado por noches crudas y guiado por refulgentes atardeceres, siguió adelante a través de nieblas matinales, vacíos mediodías y tardes despojadas de pájaros. Más de una semana transcurrió desde que emprendiera el camino de regreso, y ya no le quedaba agua, y no veía todavía indicios de los campos que conocemos, ni nada más familiar que las rocas que le pareciera recordar, o que lo habría guiado erradamente hacia el norte, el sur y el este, si no hubiera sido por el rojo sol de noviembre al que seguía, y a veces por alguna estrella amistosa. Y entonces, por fin, al descender la oscuridad ennegreciendo la rocosa multitud, apareció al oeste por sobre las rocas, pálida al principio sobre los restos de la puesta del sol, pero con un esplendor más y más naranja, una ventana bajo uno de los tejados del hombre. Alberic se puso en pie y avanzó hacia ella hasta que las rocas sumidas de la oscuridad y la fatiga lo sometieron, y él se tendió por tierra y durmió. Y la ventanita amarilla brilló en sus sueños y trazó formas de esperanza tan bellas como cualquiera que pudiera llegar al país de los elfos.
Parecía imposible que la casa que vio por la mañana al despertar fuera la misma cuya luz minúscula había sostenido su esperanza y lo había ayudado en su soledad. Parecía ahora demasiado sencilla y corriente. Reconoció en ella a una casa que no distaba mucho de la del talabartero. No tardó mucho en llegar a un estanque de cuyas aguas bebió. Llegó a un jardín en el que una mujer estaba trabajando desde temprano, y ésta le preguntó de dónde venía. «Desde el este», respondió él señalando, y ella no entendía. Y así llegó a la cabaña desde la que había partido para pedirle hospitalidad al anciano que lo había albergado ya 2 veces. Estaba a la puerta de entrada de su cabaña al llegar a Alberic, que venía andando fatigado, y de nuevo le dio la bienvenida. Le ofreció leche y luego alimentos, y Alberic comió y luego descansó durante todo el día. Solo al caer la tarde habló. Pero cuando hubo comido y descansado y estuvo nuevamente sentado con la cena por delante, y la luz brillaba y el calor reinaba, sintió enseguida necesidad de la palabra humana. Y contó entonces la historia del gran viaje por la tierra, donde las cosas propias del hombre cesaban, y donde no había, sin embargo, pájaros, ni bestezuelas, ni flores siquiera. Era una crónica de la desolación. Y el anciano escuchaba las vívidas palabras y no decía nada. Solo hacía algún comentario cuando Alberic se refería a los campos que conocemos. Escuchó con cortesía, pero ni una palabra dijo de la tierra de la que era antes el país de los elfos. Era en verdad como si la tierra hacia el este fuera una ilusión, como si Alberic se hubiera recuperado de ella o hubiera despertado de un sueño y se encontrara ahora entre razonables cosas cotidianas, y nada hubiera que decir de la sustancia de los sueños. Por cierto, ni una palabra de reconocimiento dijo el anciano del país de los elfos, ni nada que quedara a 80 yardas al este de la puerta de su casa. Luego, Alberic se fue a dormir, y el anciano se quedó sentado solo junto al fuego, hasta que éste se consumió, pensando en lo que había oído y sacudiendo la cabeza. Y todo el día siguiente descansó Alberic allí, y caminó por el jardín del anciano, herido por el otoño. Y trató a veces de volver a hablar con su anfitrión del gran viaje por la tierra desolada, pero no le fue posible que admitiera que hubiera tales tierras, pues evitaba siempre el tema, como si hablar de ellas las volviera más cercanas. Y Alberic especuló entonces acerca de las razones que podría tener para ello. ¿Había estado el anciano en el país de los elfos durante su juventud y visto algo muy temible? Escapado quizá muy de cerca de la muerte o de un amor imborrable. ¿Era el país de los elfos un misterio demasiado grande como para que las voces humanas lo perturbaran? Esa gente que vivía allí, al borde de nuestro mundo, conocía la belleza extraterrena de todas las glorias del país de los elfos, y temía que aún hablar de ellas hiciera vacilar la débil resolución de mantenerse apartados. O quizás solo pronunciar una palabra sobre la tierra mágica podría acercarla para volver fantásticos y feéricos aún los campos que conocemos. Para ninguna de todas esas especulaciones encontró Alberic respuesta. Y sin embargo, Alberic descansó un día más antes de emprender el camino de regreso a Earl. Se puso en camino a la mañana y su huésped salió con él a la puerta para decirle adiós y hablarle del camino de regreso y de los asuntos de Earl, que eran pasto para el chismorreo de muchas granjas. Y era muy grande el contraste entre la aprobación que demostraba el buen hombre por los campos que conocemos, en los que Alberic andaba ahora, y su desaprobación por todas esas otras tierras hacia las que las esperanzas de Alberic se volvían todavía. Y se separaron después de despedirse, y entró luego el anciano en su casa frotándose las manos satisfecho,
porque se alegraba de ver a alguien que había contemplado las tierras fantásticas emprender ahora un viaje a través de los campos que conocemos. En esos campos imperaba la escarcha, y Alberic andaba sobre hierbas quebradizas y respiraba el aire fresco claro, sin pensar casi en su hogar ni en su hijo, sino planeando cómo todavía podía llegar al país de los elfos. Porque creía que más lejos, hacia el norte quizá, hubiera un camino que rodeara las montañas azules. De que el país de los elfos se había alejado demasiado como para que pudiera llegar a él desde allí, se sentía desesperadamente seguro, pero no podía creer que se hubiera trasladado a lo largo de toda la frontera del crepúsculo, porque el país de los elfos roza la tierra tan lejos como ha cantado el poeta. Quizá más hacia el norte encontrara la frontera, inmóvil, sumida en el sueño del crepúsculo, y llegara junto a las montañas azules y volviera a ver a su esposa. Embargado en esos pensamientos, avanzaba por dulces campos neblinosos. Y sumido en esos sueños y esos planes sobre la tierra fantasmal, llegó por la tarde a los bosques que median sobre Earl. Y penetró en el bosque, y a pesar de estar sumido en pensamientos que lo transportaban lejos de allí, no tardó en ver el humo de una fogata que ardía no muy lejos, que se elevaba gris entre los oscuros troncos de los robles. Avanzó hacia él para ver quién se encontraba allí. Y allí estaba su hijo y Sironderel, que calentaban sus manos tendidas al fuego. ¿Dónde has estado?, exclamó Orión tan pronto como lo vio. De viaje, respondió Alberic. Od está de cacería, dijo Orión y señaló la dirección por la que el viento se llevaba el humo. Y Sironderel no dijo nada, porque veía más en los ojos de Alberic que lo que ninguna pregunta le habría arrancado de la lengua. Entonces Orión le mostró una piel de ciervo sobre la que estaba sentado. «¿Od lo mató?», dijo. Parecía reinar la magia alrededor de esa fogata de grandes leños que ardían tranquilamente en los bosques, sobre el vestido abandonado del otoño que yacía resplandeciente. Y no era la magia del país de los elfos, ni la que hubiera invocado Sironderel con su varita mágica. Era solo la magia propia del bosque. Y Alberic se estuvo allí en silencio un rato mirando al muchacho y a la bruja junto al fuego en los bosques. Y entendió que había llegado el momento de comunicarle a Orión cosas que a sí mismo no eran claras y que aún en ese instante lo desconcertaban. Sin embargo, no le habló de ellas entonces. En cambio, dijo algo sobre los asuntos de Earl. Se volvió y se dirigió hacia su castillo. Sironderel y el muchacho regresarían más tarde con Od. Y Alberic ordenó que se le preparara la cena al llegar a las puertas, y comió solo en el gran salón que había en el castillo de Earl, mientras pensaba en las palabras que diría. Y fue luego por la noche al cuarto del niño, y le dijo que su madre se había ido por un tiempo al país de los elfos, al palacio de su padre, del que solo puede hablarse en un canto. Y sin escuchar nada de lo que le dijo Orión entonces, se atuvo al breve cuento que había ido a contar y le dijo que el país de los elfos se había retirado. «Pero eso no es posible», dijo Orión, «porque yo escucho todos los días los cuernos del país de los elfos». «¿Puedes oírlos?», preguntó Alberic. Y el muchacho replicó: «Los escucho resoplar al caer la tarde».